Dios le bendiga, amados hermanos, Dios le bendiga más grandemente en este precioso, maravilloso y hermoso día, dándole la gracia a Dios en todo tiempo por su misericordia, porque gracias a Dios estamos bien, estamos de pies, estamos fortalecidos, podemos respirar, podemos hablar, podemos escuchar, gracias al Dios Todopoderoso que nos cubre. Ese Dios que va delante de nosotros, que nos va guardando, que nos va guiando, es un Dios maravilloso que siempre estará con nosotros y que nunca nos va a dejar solo. Amados hermanos, espero que cada uno de ustedes estén bien y que sea Dios obrando en su vida de una manera en especial conforme a la bendita voluntad del Señor. Amados hermanos, Dios tiene un mensaje bien precioso para tu vida, así que recíbela. Porque Dios es maravilloso en todo tiempo y siempre te ama. ¿Sabe por qué Dios siempre te ama? Porque está atento a ti, porque no te deja solo, porque no te dejará nunca, porque eres la niña de los ojos del Señor Jesucristo, de tanto amor que Él tiene para con nosotros. Amados hermanos, en esta precioso día estaremos dando un mensaje del Señor, pero vamos a estar aquí buscando en Salmo 106, capítulo 4 y 5. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito sea el nombre de Jesús. Vamos a empezar con el verso 4. Amados hermanos, en el verso 4 dice: acuérdate de mí, oh Jehová, según tu benevolencia, para con tu pueblo. Visítame con tu salvación, oh Santo. Qué maravillosa palabra, amados hermanos. Este es un verso precioso de esta santa y maravillosa Biblia. Mira, Dios siempre está dispuesto a recordarnos y ayudarnos. Incluso cuando nos equivocamos, Él es amoroso y misericordioso. ¿Sabe por qué Dios siempre está dispuesto a ayudarnos? Incluso cuando nos equivocamos. ¿Por qué? Porque Dios sabe que nosotros no somos perfectos. Dios sabe que aunque Él no más ha escogido a nosotros para hablar de su maravilla, pero Dios sabe que somos un vaso vacío. Pero Dios nos llena a través de su gracia y su presencia. Recordemos que lo que nosotros portamos no es de nosotros, es de Dios. Por eso tenemos que permanecer en obediencia y ser humildes en todo tiempo, agradar a Dios. Porque cuando entramos en contaminación, en pecado, no tenemos la gracia para dar un mensaje como Dios quiere. ¿Por qué? Porque Dios es el que habla a través de nosotros. Mira, Dios es tan misericordioso que antes de que nosotros vayamos a hacer algo que no le agrada a Dios, ya Dios lo sabe, pero aún así no usa. ¿Por qué? Porque su amor es tan grande para con nosotros que Él nos demuestra su amor a cada instante. Tenemos que darnos cuenta cómo Dios ama tanto a sus hijos. ¿Sabe cómo nos damos cuenta? Cuando fallamos delante de Dios, cuando hacemos la cosa mal. ¿Por qué? Porque hasta con el pensar nosotros le fallamos a Dios. Porque a veces nos llegan pensamientos en nuestra mente que no es cierto y pensamos que es así. Por eso son pensamientos contaminados que el enemigo quiere tocar nuestra mente para inquietarnos, para apartarnos de la gracia del Señor, para hacernos caer, para hacer que nosotros defraudemos al Dios Todopoderoso. Por eso tenemos que vivir siempre en ayuno y en oración, para estar fortalecidos. ¿Por qué? Porque cuando oramos por aquellos que están astados, el enemigo no hace una guerra grande. Pero cuando nosotros estamos en obediencia y estamos en ayuno y en oración, pues Dios hace la obra conforme a su bendita voluntad, porque Dios es el que habla a través de nosotros para darle el mensaje a aquellos que están en oración, que le están pidiendo una señal a Dios. Pero Dios, a través de nosotros, Él desciende sobre nosotros con su Santo Espíritu lleno de gloria y de poder, y Él da el mensaje a aquellos que lo necesitan. Por eso tenemos que estar fortalecidos y ser obedientes, firmes, porque sin Dios nosotros no somos nada ni nadie. Pero con Cristo Jesús nosotros somos valiosos, somos poderosos. Solamente tenemos que temerle a Dios, confiar en Él en todo tiempo
y cubrirnos siempre con la sangre del Cordero Santo derramada en la cruz del Calvario, porque Dios los puede todo y con una sola gota de esa sangre derramada en tu cuerpo, tú puedes ser sano, tú puedes ser limpio, tú puedes ser libertado, tú puedes ser levantado si está caído. Dios puede hacer cosas grandes en tu vida. Nunca dudes del amor de Dios. ¿Por qué? Porque el amor de Dios siempre está en cada uno de nosotros. Está en que nosotros lo podemos recibirlo, pero permanecer con ese amor firme. O sea, no apartarnos nunca de Dios, siempre vivir en oración constantemente en el nombre poderoso de Jesús, porque Dios tiene cosas grandes para nuestra vida. A veces pensamos que la bendición más grande, cuando decimos Dios tiene una bendición para tu vida, amados hermanos, a veces nos equivocamos y siempre pensamos que la bendición solamente es el dinero, pero no nos damos cuenta que la bendición más grande que Dios puede depositar en un ser humano es la gracia. Su bendita gracia de Dios depositada en nosotros es la bendición más grande. ¿Por qué? Porque a través de nosotros, de esa gracia que Dios deposita en nuestra vida, nosotros podemos ser fortalecidos, podemos estar llenos de entendimiento y de sabiduría y doblar rodillas hasta por aquellos que nos lastiman. O sea, cuando nosotros oramos por aquello que Dios permite que nosotros nos demos cuenta por lo que está pasando a aquel hermano, no es para que lo juzguemos, sino es para que oremos por ellos. Y a través de que nosotros oremos por ellos, Dios va a obrar en la vida de aquella persona de una manera en especial. Y Dios es el que va a hacer milagro. Y Dios es el que lo va a sanar. Y Dios es el que lo va a levantar. Dios va a romper toda atadura que hay en la vida de aquella persona. Porque nosotros no podemos cambiar ni sanar a nadie. Pero sí podemos doblar rodillas por aquella persona. Y Dios hará cosas grandes. En el nombre de Jesús. Siempre firme en el Señor. Amados hermanos, vamos con el verso 5. Dice en el verso 5: para que yo vea el bien de tu escogido, para que me goce en la alegría de tu nación y me glorie con tu hereda. Oh, mi alma adora al Señor. Bendito sea el nombre poderoso de Jesús. Amados hermanos, mira, este versículo nos anima a recordar las maravillas que Dios ha hecho en el pasado. Nos invita a alegrarnos en la bondad de Dios y a buscar su favor. O sea, todo el tiempo tenemos que alegrarnos en la bondad de Dios. ¿Cuál es la bondad de Dios? Su bendita misericordia, su amor tan grande. Mira cómo Dios fue crucificado, fue humillado, lo lastimaron, le dieron mucho golpe, hicieron con él todo lo que quisieron, pero Dios fue tan sabio y tan obediente que él siempre permaneció en silencio. Él nunca dijo nada. ¿Por qué? Porque él sabía que tenía que pasar por ese proceso, porque Dios vino aquí a esta tierra, fue a ser crucificado para que nosotros pudiéramos ser libres. Por eso nosotros cuando fallamos tenemos que tener pendiente, estar muy pendiente que aunque fallemos, ir a la presencia de Dios y empezar a orar y pedirle a Dios y pedirle perdón a Dios primeramente, porque cuando nosotros perdonamos, también nosotros somos perdonados. Si tú no perdonas, tú no puedes ser perdonado por el Padre Celestial. Ahora, perdonar y ser perdonado. Eso es una liberación grande para nuestra vida. Porque no todo el mundo pide perdón. Y no todo el mundo es capaz de perdonar. Pero cuando inmediatamente tú haces algo a un hermano, lo lastima, o ese hermano cae en depresión, o ese hermano intenta contra su vida, porque tú lo lastimaste, porque tú lo heriste. O sea, es una atadura fuerte para aquella persona. Entonces, esa persona está esperando que tú le pidas perdón. Pero como tú no le pides perdón, esa persona siempre va sufriendo y va llenándose su vida de rencor, de odio. Cada día va creciendo más, se va aumentando más, hasta llegar a un momento de una contaminación tan grande en su vida que llega a odiarse hacia sí mismo. Por eso tenemos que tener cuidado con lastimar a la persona. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice: amará a tu prójimo como a ti mismo. Y orar unos por el otro. Cuando tú oras uno por el otro, ahí Dios te está diciendo que tenemos que permanecer orando uno por el otro, porque todos somos hermanos. ¿Por qué? Porque Dios sabe que no somos perfectos ninguno,
que tú estás sufriendo, pero el otro también está sufriendo. Aquel está pasando por una situación difícil, pero tú, por más sonrisa que demuestre en tu rostro, tú también estás pasando por proceso. Pero la gloria de Dios, como está en tu vida, te da la fortaleza grande. Y tú puedes hacer las cosas bien delante de Dios. Y puedes orar por aquello, porque para eso es que Dios nos escoge a nosotros. Así que, amados hermanos, seguimos firmes en Cristo Jesús. Orar, mira, si Dios te presenta a una persona que está pasando por un momento difícil, aquella persona que tiene algo, que está pasando por algo, no es para que tú lo juzgues. Tenemos que tener cuidado con eso. Porque cuando Dios permite que tú te des cuenta por lo que está pasando, la falta que tiene aquel hermano, no es para que tú trates de juzgarlo y sí puede darle un consejo, pero vemos personas que quieren darle un consejo y quiere cambiar al otro. Nosotros no podemos cambiar a nadie. Ahí es cuando Dios nos muestra, porque nosotros, a través de que esa persona, Dios nos muestra lo que está pasando a aquella persona, también nosotros somos probados. Es para que nosotros oremos por aquella persona. Y a través de nuestra oración, Dios va a obrar en su vida. Dios va a romper toda atadura. Dios va a cancelar todo lo que hay en esa persona que no viene de Dios. Dios va a hacer cosas grandes con esa persona. Y si está caída, Dios la va a levantar. Si estás enfermo, Dios lo va a sanar. Así que seguimos fuerte en Cristo Jesús, con fuerza. Seguimos en obediencia, seguimos haciendo la cosa bien. No somos perfectos, pero sí podemos obrar en la vida de los demás. ¿Cómo podemos obrar en la vida de los demás? Orando por ellos, aunque nos lastimen. Cuando estamos orando por una persona y esa persona se levanta fuertemente a humillarnos, a criticarnos, a hacernos daño, ahí es cuando nos tenemos que dar cuenta que Dios está obrando en esa persona. Porque el enemigo no le hace la guerra a nadie si Dios no está obrando en él. El enemigo no le hace la guerra a una gente seca. El enemigo le hace la guerra a una persona que sepa que tenga la presencia de Dios, a una persona ungida, a una persona que dobla rodillas por aquello que en realidad necesitan ser libres, necesitan ser levantados, sanados, limpios, restaurados. Así que, amados hermanos, seguimos firmes y pedirle siempre a Dios que nos dé fuerza, porque a veces nosotros pasamos por momentos muy difíciles. También nosotros, aunque nos vean llenos del amor de Dios, nosotros también somos muy atacados, pero Dios nos da la fuerza y la sabiduría para poder caminar, para poder avanzar. Cuando ya no tenemos fuerza, ahí viene Dios, deposita nueva fuerza en nosotros, pero es para que seguimos avanzando en la vida espiritual, porque esa gracia Dios la depositó en nosotros, pero para que nosotros, no es para que nosotros permanezcamos sentados allí, viviendo como rey. Vamos a vivir una vida tremendamente fuerte, muy atacado por el enemigo, pero Dios es grande. Recordemos que el enemigo no tiene autoridad sobre los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque el enemigo fue vencido, fue destruido. El enemigo era un ángel, Satanás era un ángel del Señor. Pero ¿sabe por qué fue derrotado? Porque Satanás quería tener lo que Dios portaba. Pero ¿acaso tú piensas que Dios no se daba cuenta? Dios sabía, pero lo dejó tranquilo a ver lo que iba a hacer, porque Dios sabía que las cosas no le iban a salir bien a él. Por eso Satanás fue derrotado desde el reino de los cielos y se convirtió en el ser más horrible, lleno de maldad. ¿Por qué? Porque cayó y nunca se pudo levantar. Pero nosotros, como cargamos, nos levantamos, porque Dios nos levanta, para que seguimos firmes, para que seguimos llevando el mensaje en la obra, haciendo la obra del Señor que Él quiere. Por eso, amados hermanos, nos sentimos felices. Es lindo ver cómo Dios usa a unas personas y nos usa, y a través de nosotros podemos nosotros doblar rodillas por aquello, o orar, ayunar por aquello, y Dios nos muestra a esa persona cómo fue libre, cómo ha cambiado a aquella persona. O sea, es algo maravilloso, porque Dios nos usa a nosotros para rescatar las almas. Y es maravilloso tú saber que tú, en vez de hacerle daño a los demás, tú le haces el bien. Pero nosotros también vamos a ser bendecidos. Vamos a ser recompensados por un Padre Celestial, porque Dios lo ve todo, Dios lo escucha todo. Delante del Señor no hay nada oculto que no has de saberlo. Así que, amados hermanos,
Escucha bien la palabra del Señor. Escucha y recibe su mensaje. Y guárdalo en tu corazón. Porque Dios quiere que tú seas salvo. Dios no quiere que tú vivas en sufrimiento, en tormento. Porque cuando estamos en ansiedades no tenemos paz. Cuando no tenemos paz, no tenemos a Dios. Porque el que no tiene paz no tiene a Dios, porque vive la vida atormentado. Entonces ahí llegan las ansiedades. Entonces ahí cargamos en tentaciones, en alcoholismo, en adicciones, que son cosas que en vez de hacernos bien, en realidad nos hace mal, porque nos destruimos nosotros mismos. Por eso tenemos que orar por las personas que están en contaminación, en ansiedades, porque las ansiedades es un ataque muy fuerte de parte del enemigo, porque te quiere destruir, porque el enemigo siempre anda buscando el lado débil. El enemigo escucha todo, él sabe todo. Él sabe hasta las bendiciones que Dios tiene para ti. Por eso son atacados, por eso somos atacados. Por eso el enemigo quiere acabar, quiere destruirnos, porque él quiere que nosotros cargamos en contaminación. Cuando estamos en contaminación, estamos en pecado. Y cuando estamos en pecado, estamos alejados de Dios. Porque recordemos algo, Dios no se aleja de nosotros. Dios no abandona a sus hijos, porque Él prometió estar con nosotros hasta el fin. Si no, nosotros nos apartamos de Él porque donde hay pecado, Dios no puede estar. ¿Sabe por qué? Porque Dios es santo, Dios es puro y Dios es limpio. Ahora, cuando estamos en obediencia, andamos siempre con la gracia de Dios. Andamos siempre gozosos, porque Dios es amor, porque donde está Dios hay gozo, hay paz, hay libertad, hay alegría. Se siente la presencia de Dios cuando estamos en obediencia. Cuando estamos en desobediencia, andamos con tristeza, se nos refleja en el rostro, se nos refleja la tristeza, se nos refleja decaimientos. Pero Dios nunca llega tarde. Dios siempre llega justo a tiempo, ni antes ni después. Porque Él conoce. Solamente en medio del proceso busca a Dios. En medio de la enfermedad búscalo. Aclámalo en todo tiempo. No importa con la situación que tú te encuentres. No importa cómo tú te sientes. Que te sientes destruido. Que te sientes enfermo. Que Satanás te dice en la mente, te vas a morir. Ya no te vas a levantar. Repréndelo, dile, yo te reprendo en el nombre de Jesús. Yo me voy a levantar porque el Dios que me formó es el Dios que está conmigo, es el Dios que me vas a sanar, es el Dios que me vas a limpiar, es el Dios que me va a volver a levantar. Recuerda que Dios te ama tal y como tú eres. Dios sabe cómo tú eres. Cuando Dios mueve ese vaso de ahí, Dios conoce cómo está ese vaso. Por eso Dios, cuando ese vaso está sucio y Dios lo mueve de ahí, es porque lo quiere limpiar. Así es la vida de nosotros. Si Dios te mueve de ahí, es porque quiere hacer cosas grandes. No huya del amor de Dios. No puede huir del amor de Dios. Porque donde quiera que tú huyas, donde quiera que tú quieras correrle a Dios, Dios está donde quiera. A Dios no se le puede correr. Mejor acércate a Dios en todo tiempo, porque Él quiere hacer cosas grandes en tu vida. No te detenga, porque Dios te ama como a la niña de tus ojos. Así que, amados hermanos, espero que estén bien, que pasen un excelente día, que Dios le bendiga hoy, mañana y siempre, que la gracia del Señor permanezca en cada uno de ustedes, que sea Dios derramando sanidad sobre cada uno de los enfermos, que sea Dios rompiendo toda atadura que haya en su vida, que sea Dios libertándolo, que sea Dios sanándolo, que sea Dios obrando conforme a su bendita voluntad. Así que, amados hermanos, Dios le bendiga. Cristo le ama.